Para el capítulo 3, de su versículo 1 en adelante. Pero antes de eso, yo quiero hacerle también una historia de un personaje de la Biblia que igual conocemos, que igual hemos hablado en varias ocasiones aquí. Y aquel personaje era un joven que vivía en su casa, con su padre. El joven lo tenía todo, era un joven que tenía todo lo que él quería. Si el papá se quería algo, el papá se lo daba, el muchacho vivía bien. Pero de repente un día él se le ocurre lo siguiente, y es decirle al papá: mira, yo quiero que tú me entregues mi parte de mi herencia. Ese día mató al papá prácticamente, porque tú pedir, tanto en ese tiempo como ahora, no importa el tiempo, pero tú pedir, yo quiero la parte de mi herencia, hermano, eso es como usted mata a su papá en vida. Yo quiero mi parte ahora y me voy a ir. Y el muchacho dijo: no, yo quiero mi parte. Y imagino el padre, ¿verdad? Triste, ¿verdad? Acá, ¿qué es lo que va a hacer este muchacho? No tanto lo que él tenía que darle de bien material, sino que lo que estará pensando este muchacho. Porque la persona más adulta, cuando nosotros estamos tomando decisiones hacia lo que nos ven, ellos como que se apenan, porque como ellos ya pasaron por ahí, cuando nos ven a nosotros como bloqueando, ellos como que ven acá, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y se apenan, que tal vez no te lo dicen del todo, pero se sienten muy mal por las decisiones que tú estás tomando. Yo me imagino el padre sintiéndose mal: Dios mío, este muchacho, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, el muchacho toma su herencia, toma su cosa, y dice la historia en la Biblia que él se va a orar. Y hace y deshace con esos cuartos, toda la fiesta vida y por haber, anduvo todo como joven. Pero, ¿qué pasa? Eso que él se llevó era de momento, porque se agotó. Así es. Se agotó. Como no lo trabajo, no lo supo manejar. Exactamente. Lo que consiguió, no supo manejar. Pero ya él comenzó mal, porque él comenzó pidiendo las cosas antes de tiempo. Pero en esta historia podemos ver cómo aquel joven, viviendo bien, estando bien en la casa de su padre, comienza a vivir de una manera como que él nunca fue hijo de esa persona. Lo mata en vida, se va con lo que le toca, pero no solo eso, sino que lo desecha, porque comienza a hacer cosas malas con ellos, y al final termina en nada, termina en un lugar, dice la Biblia, que terminó todo, y va a buscar trabajo, y dice: bueno, déjame trabajar aquí con esta gente, y lo pueden a trabajar en algo horrible, con unos cerdos, en el lodo, y comienza ese trabajo con los cerdos, en el lodo, y dice la Biblia que él se acordó de algo, y el que le dijo, wow, pero yo voy a ir a la casa de mi padre, y yo voy a la casa de mi padre, y aunque me ponga a trabajar con los jornaleros, me ponga a hacer lo que sea, pero yo voy para allá, yo sé que tengo un lugar seguro ahí, no como yo estoy ahora aquí con los cerdos, llevando metiéndome trabajo. Y bueno, primero hay que tener valentía, hermano, con usted, haber matado a su papá de esa manera, y de que volver para allá. Pero él sabía un principio importante, que él era hijo. El hecho de ser hijo a veces te da ese valor de tú levantarte y decir: yo voy a ir a la casa de mi padre. Él estaba sucio de lodo, él había gastado todo, pero él dijo: yo me levantaré y iré a la casa de quién, de mi padre. Dice la Biblia que se levantó y fue a la casa de su padre, y allí, pero oye, con la perspectiva que él iba con esta perspectiva de que yo voy a ir, pero yo sé que mi padre no me va a aceptar en bien, sino que me va a aceptar en mal. Y él sabía que le iban a poner a trabajar en asuntos, no como estaba antes, como hijo, donde lo tenía todo, sino que le iban a poner a trabajar en cosas desechas, en cosas que eran de baja estima para él. Pero sin embargo, cuando él llega ya a casa de su padre: mira, ponme a trabajar en lo que sea, dice la historia que el padre lo vio de lejos y salió corriendo. Dice que lo vistió, lo limpió, póngale el anillo, póngale la cosa, y ya el resto de la historia no lo sabemos. Pero hay momentos donde nosotros debemos de recordar que nosotros somos hijos. Gloria a Dios. Amén. Y que nosotros pertenecemos a algo más grande. En ese momento él estaba lleno de lodo, había acabado con todo lo que tenía en su vida, pero sin embargo él se acordó de que él era hijo. Y dice la Biblia que se levantó y fue a casa de su padre. Y hay un momento que nosotros nos levantamos también de situaciones, de llanto, de momentos difíciles, y decimos: voy a casa de mi padre, y creemos que el Señor no nos va a recibir por las cosas malas que hemos hecho, pero ahí el Señor nos recibe con amor, nos limpia, nos lava, nos pone el anillo de su gracia para que podamos estar tranquilos en Él.
Y esto nos sirve como introducción para el tema que vamos a tocar hoy, que se llama Viviendo como hijos de Dios. Amén. O en otra palabra, vamos a ver cómo nosotros podemos andar como hijos de Dios. Vamos a analizar qué fue lo que pasó detrás entonces de esa historia de aquel joven que conocemos como la historia del hijo pródigo. Y vamos al versículo 1 de Primera de Juan, en su capítulo 2, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Oye, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Fíjense, el Padre nos ha dado un amor, pero ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué quiere decir esto? Esto comienza precioso, porque habla de un amor que el Señor ha depositado. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Aquel amor que el Señor nos ha dado, entonces, nos hace llamar su hijo, nos da esa pertenencia de su hijo. Entonces, cuando dice, por esto el mundo no nos conoce. En el estudio anterior hablábamos de las cosas del mundo, ¿verdad? De cómo el mundo andaba, las prácticas del mundo. Entonces, al final, yo no te estaba diciendo que tú tenías que dejar a tu familia o las demás cosas, sino las prácticas del mundo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que el mundo no conoce? ¿Qué es lo que me quiere decir el versículo? Que el mundo no conoce lo siguiente, y es el amor de Dios, el cual te hace su hijo. Pero el amor de Dios es lo que también te lleva a la práctica de las cosas buenas que al Señor le agrada. Cuando tú vas a el amor de Dios, entonces tú vas lentamente inspeccionando lo que tiene que ver con la palabra del Señor, meditando en la oración, meditando en lo que tiene que ver con hacer las cosas bien para Él, como decía Frank, que no me voy a olvidar esa palabra el domingo pasado, que me lo recordó, y es hacer las cosas como para el Señor. Amén. Y eso es lo que te lleva, ese amor que el Padre ha depositado, te hace ser su hijo. Por eso aquel joven pródigo, aunque estaba lleno de lodo, él sabía que había una persona que lo amaba, que él era hijo. Él dijo, yo me levantaré y iré a la casa de mi padre, porque yo sé que allí yo tendré morada. Y por eso dice el versículo en la siguiente oración, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, ¿qué es lo que el mundo no conoce aquí? El amor de Dios. ¿Qué es lo que el mundo no conoce? A Dios, la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que nos hizo su Hijo a través de Cristo. Cuando Cristo pagó los pecados en la cruz, lo hace su Hijo. Entonces, en ese sentido, eso es lo que el mundo no conoce, el amor de Dios, las prácticas que tienen que ver con las cosas de Dios. Por eso hablábamos en el estudio pasado sobre no imites al mundo o no andar según las cosas del mundo, sino las cosas de Dios. Entonces vamos con el versículo 2. Dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios. Oye esto, no es que tú vas a ser, ni tú fuiste hijo de Dios, es que tú eres. Nosotros somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Oye, esto aquí me daba como una paz, como una tranquilidad, porque me está diciendo que yo soy hijo de Dios, pero aún no se ha completado la obra redentora que el Señor va a hacer conmigo. Dice que se va a completar cuando Él se manifieste. ¿Cuándo Él se manifiesta? En aquel día. Por eso nosotros estamos en un proceso, lo que también se le llama en teología, el proceso de la santificación progresiva. ¿Qué implica esto? Que tú ya fuiste salvo, tú eres hijo de Dios, perteneces al redil del Señor, pero tú estás en un proceso de santificación, y eso es lindo, porque no tendría sentido, yo aquí analizando, que el Señor no haga a su Hijo y prácticamente nos santifique y nos dé toda la gracia de que no podamos pecar, como que no tiene sentido. Lo bueno sería, ¿verdad?, que tú, Fran, vayas aprendiendo cada día de la palabra del Señor, vayas aprendiendo de las cosas malas que tú haces, de las cosas buenas que tú haces. Tú coges, mira, esto no lo vuelvo a hacer, pero aprendí esta experiencia, de esto que me hicieron aprendiendo, de aquí cogí aquello. Como que le da un poquito de sazón a la historia. Pero si el Señor nos salva y de repente ya usted no va a pecar más nunca y no va a hacer nada más nunca, y no tendría sentido. En aquel día se va a completar cuando Él se manifieste, pero antes de que el Señor se manifieste, ya el Señor nos dijo: tú eres su Hijo. Amén. Lo cual Él ha depositado su amor en ti. Y si el Señor depositó su amor en ti, quiere decir que te va a proteger, que te va a cuidar, que va a velar por ti. Señores, no hay cosa más valiente. Yo no lo digo porque yo soy padre,
Pero lo digo porque tengo una madre y tengo un padre. Pero no hay cosa más valiente que un padre defender a su hijo. Luchar por su hijo es una cosa que es un amor, el manayal, ¿verdad? Indescriptible. Es una cosa, saca como una fuerza y una garantía como que de donde no la hay. Tú te sorprendes, tú, pero venga, acá hay que ser esto. Pero realmente, cuando tú conoces que tú eres hijo y tú eres amado por Dios, tú te vas a sentir protegido. Y esto te da un poco de esperanza porque no somos perfectos, pecamos, hacemos cosas malas delante del Señor. Pero la Biblia dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que nosotros hemos de ser? Nosotros vamos a ser completamente santificados. Pero dice la Biblia, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. El plan del Señor y la voluntad del Señor es que tú seas completamente santo, que tú seas semejante a Él. ¿Qué implica una persona semejante a Él? Que tú vas a estar en completo amor con el Señor, en completa comunión con el Señor, lo cual va a reflejar una vida que agrada al Señor, lo cual será una luz. En cualquier lugar donde tú te muevas, en cualquier lugar donde tú estés, van a ver algo diferente en ti. Por eso que el versículo 1 dice, el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Entonces, vamos al versículo número 3, que dice lo siguiente. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica en sí mismo, así como Él es puro. Esto me explica lo siguiente también. Cuando yo tengo mi esperanza en el Señor, yo he conocido al Señor, he conocido que soy hijo de Dios, tengo ese amor que Él ha depositado en mí, ya no ando según las cosas del mundo, estoy tratando de buscar las cosas que agradan al Señor. Esta esperanza que se comienza a crear en ti, porque se comienza a crear una esperanza en ti, un amor por el Señor y la esperanza de que aquel día el Señor se manifieste en ti, es lo que te purifica en sí mismo. Hablábamos en el estudio pasado que la unción del Santo, que lo que quiere decir que el Espíritu Santo que mora en ti, te recuerda la palabra del Señor en los momentos que tú tienes debilidad. Entonces, en los momentos que tal vez tú vas a pecar o estás en un momento difícil, dice la palabra del Señor en esta mañana, y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica en sí mismo, así como Él es puro. En los momentos de tristeza, en los momentos de debilidad, en los momentos donde estamos vulnerables, estamos llenos de lodo como el hijo pródigo, dice la palabra del Señor, que la esperanza en Él, como dijo el hijo pródigo, yo iré a la casa de mi padre, ahí comenzó una esperanza en Él, se purifica en sí mismo, así como Él es puro. Esa pureza del Señor, ese amor del Señor, esa paz y tranquilidad del Señor, también es prometida para nosotros, y nosotros podemos disfrutar de ella, pero si tenemos la esperanza en Él. Dice el versículo 4, y todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Yo te voy a explicar esto, pero antes tengo que hacer una historia que no puedo dejar de contarla. Hay una niña que está en una escuela dominicana, lo que son un poquito más viejos en la iglesia, la escuela dominicana era donde se estudiaba, ¿verdad? La Biblia, los domingos antes del culto, un día que se seleccionaba específicamente para eso. Y las niñas de la escuela dominicana, y son estos niños, como las niñas que vienen aquí, entregadas a la cosa del Señor. Y la niña está ahí en la escuela dominicana y le preguntan a ella, mira, una pregunta, ¿cómo tú defines el pecado? ¿Qué es el pecado para ti? Oye, una niña, ponía algunos 10 años, 8 años. Y la niña respondió lo siguiente, el pecado es todo aquello que nos gusta hacer. Cierto. El pecado es aquello que todo lo que nos gusta hacer. Por eso Pablo dice que mi carne, ¿verdad?, quiere hacer las cosas que no van en contra del Señor, pero el Espíritu quiere hacer lo que vea según la ley del Señor, según las cosas que no son para Dios. Entonces, cuando la Biblia le pregunta qué es el pecado para ella, es todo lo que nos gusta hacer. Hay que ser sinceros, el pecado nos gusta, y nos gusta muchas veces las cosas que nosotros hacemos. Ahora, el punto es la práctica de esto. Cuando tú conoces el amor de Dios que se ha manifestado en ti, entonces tú buscas las cosas que tienen que ver con el Señor. Entonces en el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado, voy a explicar un poquito esta parte, como modo de estudio también. Todo aquel que comete pecado, en la traducción de los manuscritos, se refiere a todo aquel que practica el pecado. Porque cuando yo leo cosas así, yo digo, bueno, pues yo estoy frito. Porque todos pecamos, ¿verdad? Y en algún momento caemos. Pero dice, todo aquel que comete pecado, lo que se va traduciendo más adelante también, todo aquel que practica el pecado infringe también la ley. Recordemos también
que en los tiempos del Antiguo Testamento la ley se creó o se hizo fue para evidenciar lo que es pecado y lo que no es pecado, porque antes de la ley no estaba totalmente definido eso. Entonces con la ley se pudo ver qué es pecado y qué no es pecado. Entonces cuando en el versículo 4 te dice todo aquel que comete pecado, fíjate también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, se está refiriendo a todo aquel que anda en una práctica continua del pecado, que era lo que hablábamos también en el sermón anterior. La práctica del pecado es muy diferente a lo que es el pecado, porque tú puedes pecar en el sentido, y no una licencia de pecar tampoco, que te estoy dando esta mañana, sino que tú puedes caer en un momento determinado, en alguna situación, te descontrolaste en ira, le hablaste mal a tu hijo, a tu hija, lo hiciste mal, ¿sabes? Las situaciones que te agobian, pero la práctica del pecado es lo que realmente va infringiendo el tema de la ley. Entonces vámonos con el versículo 5, y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Entonces, ¿qué personaje es aquel que aparece aquí, según la palabra del Señor? Aquí está hablando de Cristo, el Hijo de Dios, en el cual se manifiesta el amor de Dios para limpiar nuestros pecados. Fíjate que el versículo 4 te dice, todo aquel que comete pecado, pero el 5 te dice, ¿sabe que Él apareció para quitar el pecado de nosotros? O en otra traducción será para quitar la práctica del pecado de nosotros y seguir la práctica de la ley del Señor, la práctica de cómo Jesús anduvo aquí en la tierra. En otros estudios habla mucho, bueno, hay unos versículos que hablan de los rudimentos de la fe, según los rudimentos de la fe, no según los rudimentos del mundo. Los rudimentos se traduce como práctica, cuando tú haces un hábito de eso. Entonces, cuando tú haces un hábito de pecado, ¿qué es un hábito de pecado? Vamos a explicarlo en un sentido más llano. Yo estoy en mi trabajo, vamos a suponer, yo soy cajero, y yo tengo una necesidad, y digo, mira, bueno, Ahí me está mirando. cogí 500 pesos, me lo clavé. Bueno, papá Dios, tú me conoces, tú sabes que tengo necesidad, me clavé 500 pesos. Pero ¿qué pasa? Al otro día tú estás planteando cómo liquidar los 500 pesos de nuevo. Y ya pasó una semana completa, tú liquidando todos los 500 pesos. No, una semana no, Frank, es un mes. No, un mes, no pasaron 2 meses, me pasó un año tú liquidando todos los 500 pesos. Entonces ahí tú creaste un hábito de pecado. Ahora, Así es. Yo tengo yo 500, pero mañana ni también. exactamente. Entonces, ¿qué no es la práctica del pecado? Bueno, y no estoy diciendo que se haga eso tampoco. Tengo una necesidad fuerte. Vi 500 pesos que se fallaron, lo cogí sabiendo que era de otra persona. Pero mi hermano, en la noche no puedo dormir porque el remordimiento del Espíritu Santo del Señor no me deja. Exacto. Y tengo que ir el otro día a devolver los 500 pesos. Y como me dan también los gaté, pero no que el Paco le digo Paco, y ese tal cosa. Y no puedo ni alzar la cabeza, mi hermano. Y ahí que comienza entonces a manifestarse el amor del Señor, a transformar eso que tú hiciste, para que tú deseches lo malo que tú hiciste ahí, aprenda lo bueno. ¿Qué es lo bueno de eso? Que tú no puedes volver a practicar eso. Entonces la práctica del pecado, mis hermanos, no es igual que el pecado. Lo que el Señor se aborrece, el Señor aborrece el pecado, pero cuando habla aquí de pecado, para que lo tengamos claro, es la práctica en sí del pecado. Entonces, por eso es que el versículo 5 dice, y Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces aquí está hablando del personaje de Cristo, el cual no existe pecado en Él. Por eso el versículo 5 en Romanos 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en la cosa del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y esa vida y paz, entonces, es lo que Cristo, cuando viene a la tierra, o el amor de Dios que se manifiesta, nos une a ese amor y paz. Por eso el versículo 7 de Romanos 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne es que tú predicar, tú practicar, vivir en eso, como yo te había contado. Tú no te robaste los 500 pesos al día, tú eras por un año completo, robándote 500, 1000, 2000, hasta un punto donde ya a ti tú no sentías ni siquiera remordimiento, no sentías dolor, porque ya tú comenzaste a entrar en una práctica continua del pecado. Entonces nosotros debemos saber que Cristo, cuando muere en la cruz por nuestro pecado, no es para que nosotros sigamos pecando, sino para que dejemos la práctica del pecado y podamos comenzar a seguir los designios y las cosas que son y que agradan al Señor. Versículo número 6, hermano Fran, para que lo lean. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Miren, todos los cerdos
que viven todos los cerdos viven en una pocilga. Y el hijo pródigo vivió un momento en una pocilga. Pero cuando tú lees el versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Él sabía quién era su padre. Y aunque él estaba en el lodo ahí tirado, aunque él estaba mal, él dijo: no, yo me levantaré y iré a los brazos de mi padre. ¿Por qué? Porque el que conoce, óyeme, el que conoce al Señor, el que ha conocido su perfecto amor, dice la Biblia que no permanece en la práctica de pecado, sino que puede estar la pocilga más hundida de este mundo y aún se levanta y dice: iré a casa de mi padre y me levantaré y voy a ir a la iglesia y voy a renovarme con el Señor, voy a buscar al Señor, yo voy a orar de nuevo, yo voy a llamar a mi hermano para que me ayude, porque es que tú has conocido el amor de Dios y tú vas permaneciendo en eso. Entonces, esto es lo que nos quiere decir. Tú puedes estar en el lugar más hondo, pero aún así tú te vas a levantar y vas a ir a la casa de tu padre porque tú eres hijo de Dios. Versículo 7. Quien pueda leer. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, el Señor es un Dios justo y de justicia, el cual hace cosas bien para nosotros. Entonces, por eso no se puede engañarnos. No, esto es lo bueno, esto es lo malo. El mundo ahora, en sus prácticas del mundo y en sus asuntos del mundo, quiere decir que la verdad es relativa. Entonces, este versículo te dice: oye, nadie te engañe. Nadie te engañe con esto. Entonces, aquí vamos viendo algunos puntos interesantes. ¿Cómo yo puedo andar como un hijo de Dios? ¿Cómo yo puedo entender que yo soy un hijo de Dios? Tú tienes que entender que Dios te ama y que hay un perfecto amor de Dios para ti. Número 2, tú debes de reconocer de que tú eres hijo de Dios. Tú debes de entender esto, que tú eres hijo de Dios. Número 3, tú debes de reconocer tu debilidad. Hay algo que todavía no se ha completado. Tú tienes un proceso de santificación donde tú vas creciendo. Hay muchas personas que no entienden eso, por eso se meten al cristianismo, pasan un tiempo, les va mal en algunos sentidos y ya se quieren quitar. Esto es un proceso donde cada día vamos santificando y cada día vamos creciendo. Y número 4, aquel que es hijo de Dios o aquel que anda como hijo de Dios no practica el pecado. Entonces, yéndonos al versículo que sigue, ¿verdad? ¿Quién me lee el versículo 8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Podemos ver lo siguiente, aquí entonces, por eso que dicen que la Biblia interpreta la misma palabra, la misma Biblia. En el versículo 8 se dice lo siguiente: el que practica el pecado. Fíjate que en los versículos anteriores te habla aquel que peca, pero aquí entonces te da una traducción un poquito como más llana. Aquí como que la misma palabra del Señor te dice: mira, esto es lo que yo te quiero decir en los versículos anteriores. Aquel que practica el pecado es el diablo. Aquel que vive en el pecado. Tú ves a esa gente que se están cambiando el día, van a la barbería, están ready para la noche salir a hacer las cosas malas, atracar, y lo van haciendo día tras día, día tras día. Aquí el versículo te está diciendo: esas personas que practican el pecado son del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para ayudar a nosotros a permanecer en el Señor, en el amor que el Señor ha depositado en nosotros, y que nosotros podamos practicar las cosas que agradan al Señor. ¿Quién me lee entonces el versículo número 8? 9. Bueno, el 9, sí. Ninguno que haya nacido de Dios practique el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Por eso el hijo pródigo no puede venir a la cocina. ¿Por qué? Porque cuando tú eres nacido de Dios, tú eres hijo de Dios, tú no puedes permanecer en el pecado. Tú pecas ahora, pero tú no puedes permanecer en el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o lo que es la semilla de Dios, o el ADN de Dios, o la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, no puede pecar porque no es nacido de Dios. Por eso, dice hermano, el hijo pródigo se levantó y dijo: no, yo voy para casa de mi padre. Él no se quedó ahí en ese lodo, no voy para casa de mi padre. Y el Señor nos dice esta mañana: ve a casa de tu padre, no importa la situación que tú tengas, levántate, porque tú eres hijo de Dios. Amén. Tú has nacido de Dios, la simiente de Dios habita en ti.
No importa la situación, habita en ti la simiente de Dios. Por eso el versículo 10 nos dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y quien no ama a su hermano, los hijos de Dios. Entonces, punto número 5, y es el último con el cual termino: aquel que es hijo de Dios o anda como hijo de Dios debe llamar a su hermano. He hablado infinidad de veces de este versículo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, mi hermano, usted puede leer la Biblia de arriba abajo, y abajo para que usted se va a encontrar con el amor que tú tienes que tener al Señor, el amor que el Señor te va a tener a ti. Pero ese amor entonces se evidencia en el amor que tú tienes contigo. Amén. En esto se evidencia todo. Entonces, aquí termino. ¿Cómo yo sé que yo soy un hijo de Dios? Yo entiendo y comprendo el amor que el Señor ha depositado en mí. Que el Señor me ama. Mira, cuando tú te empoderas de esta palabra, mi hermano, para que el Señor te ama, tú sales por ahí, mi hermano, empoderado. Tú sales, es que nadie puede contigo, mi hermano. Dios te ama. Cuando un padre te ama, ¿qué hace? Pelea por ti, hace lo que sea por ti. Yo a veces me río mucho de Carmen, porque ella tiene como una fe, como fuera de lo normal. Porque ella sabe, que yo soy hija de Dios, que Dios me ama y se le dan cosas. Y yo digo, ¿cómo que se le dan las cosas también? Pero que ella tiene una fe y ha comprendido el completo amor que el Señor ha depositado en ella. Cuando tú comprendes ese amor, tú sales seguro. Es que no importa la situación, es que se acaban los cuartos, tengo esta situación, estoy mal, hay depresión. Dios me ama y en un momento determinado el Señor me va a sacar de ahí. Y como aquel hijo pródigo que dijo, yo me levantaré y iré a casa de mi padre. Cuando tú comprendes el amor que Dios ha depositado en ti, que tú eres su hijo, entonces tú te vas a levantar y vas a ir a casa de tu padre. El punto número 2, para yo saber que yo soy hijo de Dios, yo entiendo de que yo soy su hijo, pero también lo necesito, tengo necesidad de Él. Soy una persona imperfecta en el Señor. Tengo que cada día ir renovándome ante el Señor. Debo de levantarme, no, espérate, yo debo de entender que todavía hay un proceso de santificación. Punto número 3, aquel que es hijo de Dios, aquel que comprende que es hijo de Dios, no practica el pecado, sino que anda cada día tratando de imitar al Señor, tratando de hacer las cosas que agradan a Dios. Y aquí el punto número 5, porque hay dos puntos ahí que están como pegados. Y el punto número 5 es: aquel que es hijo de Dios y ha comprendido el amor de Dios, ama a su hermano. Amén. Este es el estudio de Juan, en su capítulo número 3, del versículo 1 al 10. Es bueno nosotros tomar este pasaje y leerlo en la tranquilidad de la mañana, la tarde, la noche. Y a veces examinarnos. Señor, ¿cómo estoy andando? ¿Qué cosas yo estoy haciendo? Estoy inseguro, Señor, tengo una situación en mi trabajo que me tiene inseguro, el negocio no está corriendo como tenía que correr, los hijos míos como que no están como tienen que correr, Señor. Y ahí el Señor, leyendo por este pasaje, recordando, te va a acordar que tú eres su hijo, que Él te ama y que tú permaneces en Él. Pero que a veces te va a llamar que el Señor te ama, tú eres su hijo. Entonces tú te vas a levantar y vas a salir por esa puerta. Y mañana, lunes, cuando tú te enfrentes a la vida, al trabajo, a todo, a tu familia, entonces tú te vas a enfrentar con una perspectiva diferente, como hijo, y amando y sabiendo que tú eres amado por Dios. Entonces yo te invito a que nos pongamos de pie, hagamos una oración y le pidamos al Señor esta mañana que nos ayude a vivir como hijos de Él, que nos ayude a comprender ese perfecto amor que ha depositado para que seamos sus hijos. Ese amor que nos ayuda a entender que el Señor ha depositado su gracia en nosotros. Que el Señor nos ha dicho, tú eres mi hijo, o sea, yo voy a pelear por ti. Es que Él es el que se va a encargar de todo. Yo soy tu hijo, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Y no importa la situación en que te encuentres, cuando tú entiendes que tú eres hijo, te vas a levantar como el hijo pródigo y vas a decir, he aquí, yo iré a casa de mi padre. Señor, gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre.